Hola tutor y compañeros, mi nombre es Juan Enrique Martín Bernal. Este es mi documento de identidad. El día de hoy voy a explicarles el desarrollo del ejercicio número 5, el cual nos decía que teníamos que ingresar a un simulador de circuitos de la Universidad de Colorado para realizar diferentes procedimientos y responder a cada una de las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Entonces les voy a dar a interpretar el circuito que yo realicé. Es un circuito en serie, el cual enciende la bombilla normal. Mi respuesta fue la siguiente: la intensidad lumínica cambia dependiendo de la variación del voltaje, en donde la resistencia del filamento de la bombilla aumenta a medida que el filamento se calienta, y la iluminación del bombilla puede variar, o sea, puede subir o disminuir o incluso hasta colapsar. La resistencia puede llegar hasta un punto en la cual colapse. Segundo punto, indica la forma de conectar dos bombillas en un circuito de modo que, la primera, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Para mí esto fue un circuito en serie, en donde al momento de desconectar una, el circuito en serie como tal colapsa, o sea, pierde la conexión y las dos bombillas se apagan. Circuito de conexión en serie. El segundo dice: si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanecerá encendida. Es un circuito en paralelo. Como pueden ver, yo le agregué un interruptor en donde hacemos la desconexión del circuito, igualmente la otra bombilla sigue encendida y viceversa, al conectarlo igualmente ella enciende. Punto C. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Listo, como tal comenzamos con nuestro circuito en paralelo. ¿Qué sucede en nuestro circuito en paralelo? La corriente cambia en cada uno de sus componentes, nunca es igual, mientras que el voltaje es el mismo en cada de sus componentes. Cuando hablamos de componentes hablamos de las resistencias, y de todas maneras también en el circuito el voltaje sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa en un circuito en serie? Como lo podemos ver, el circuito en serie, la corriente no cambia. Como pueden ver, la corriente en nuestros medidores no cambia, sigue siendo 0.45 amperios. Es igual, mientras que el voltaje sí cambia en cada componente. Eso sería lo que sucede con la corriente del voltaje en cada uno de los circuitos. En el D, calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los dos resultados de medición del simulador. Yo comencé con un circuito en serie, en donde el voltaje es de 9 voltios normales que nos arroja nuestro circuito en el simulador. Las resistencias, coloqué una resistencia de 20 ohmios, la segunda resistencia de 20 ohmios. Hallé la resistencia total, que es de 40 ohmios. No olvidemos que en un circuito en serie las resistencias se suman normalmente. Resistencia 1 más resistencia 2 nos da 40 ohmios. Mediante la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en donde 9 voltios sobre 40 ohmios, que la resistencia de total es igual a 0.22 amperios, en donde en el circuito en serie la intensidad de corriente es la misma para cada componente y para todo el circuito. O sea, todo el circuito va a estar con 0.22 amperios. Seguimos con el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo también 9 voltios, resistencia 1 y 2, pero aquí cambia. La resistencia total se halla mediante esta fórmula: R1 por R2 sobre R1 más R2, dándonos como tal un resultado de 10 ohmios. Mediante la ley de Ohm podemos saber que en paralelo cambia la intensidad de corriente, ya que al saber que por ejemplo la resistencia 1 y la resistencia 2 es de 20 ohmios, y el voltaje cambia, entonces sería para cada resistencia una intensidad de 0.45 amperios.
sabiendo como tal que la intensidad total es de 0.9 amperios. Entonces ahí cambia, como podemos ver, la ley de Ohm, en donde hacemos por cada resistencia, en cada resistencia cuánto pasa. Entonces en el circuito en paralelo la intensidad de corriente cambia cada vez que pasa por cada componente, teniendo en cuenta en cada componente una corriente distinta, como leemos en la corriente de salida del circuito, que es de 0.90 amperios, y en las resistencias de 20 ohmios cambia a 0.45. Esto sería en paralelo. Seguimos con nuestro siguiente punto. Calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial de un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar los resultados con la medición del simulador. Comenzamos con el serie. La resistencia es normal. Seguimos con la misma resistencia 1 de 20, resistencia 2 de 20. La resistencia es total. Ya sabemos que es de 40 ohmios, la ley de Ohm. La potencia de un circuito en serie, en donde asimilamos cada componente, en este caso cada resistencia, en donde la resistencia 1 tiene 0.22 amperios. Ya sabemos que en serie todo el circuito tiene la misma corriente por los 20 ohmios, dándonos como tal 4.5 voltios. Lo mismo para la resistencia 2, ya que tiene la misma cantidad de ohmios la resistencia, y la resistencia, el voltaje total, la potencia total es de 9 voltios, en donde acá cambia. El circuito en serie cambia en sus componentes y en el de salida, como podemos ver, salimos con un voltaje de 9 voltios de nuestra batería, pero en cada componente tenemos 4.5 voltios nomás. En nuestro circuito en paralelo tenemos resistencia 1, resistencia 2, el mismo proceso, entonces los 10 ohmios de resistencia, aplicamos la ley de Ohm de intensidad total, le sacamos la intensidad total a cada resistencia para poder saber en el circuito si el componente tiene la misma cantidad de corriente, ya que sabemos que en un circuito en paralelo la intensidad de corriente cambia. Como podemos ver, la intensidad de corriente cambia a 0.45 amperios. Pasamos a nuestra ley de Ohm, en donde voltaje es igual a intensidad por resistencia, en donde la resistencia 1 es igual a 20 y la intensidad 0.45, en donde podemos ver que el voltaje sí es el mismo en el circuito en serie. En el circuito en paralelo, del voltaje en cada uno de sus componentes es el mismo, como lo podemos ver en la ley de Ohm y en el circuito de simulación, teniendo en cuenta la intensidad de corriente de cada componente. Muchas gracias por la atención prestada. Una